En mi formación como creyente no tenía realmente muchas dudas sobre la Biblia. Creía que esta era inequívocamente la palabra de Dios, y como tal era inmutable y la única verdad absoluta. Sin embargo, no podía estar más lejos de la realidad. Conforme fui creciendo y mi mente se fue empleando, pude darme cuenta de las enormes inconsistencias que tenía a lo largo y ancho del libro. Busqué respuestas primero con mis autoridades o amigos que suponía que tenían mayores conocimientos de Dios. La mejor respuesta que obtuve fue que había que aceptar las cosas por fe. Esto definitivamente no me dejó convencido, pues no creía que la fe consistiera en dar las cosas por hecho simplemente porque era lo que nos habían dicho que Dios quería. Comencé a indagar por mis propios métodos, siempre buscando las respuestas a mis cuestionamientos en lugares seguros como páginas evangelistas. Dos que puedo citar en este momento son Answers in Genesis y Antes del Fin. Mucho tiempo me mantuve considerando que el material que encontré ahí era simplemente incuestionable y digno de ser compartido con los ateos, aquellas personas que no podía comprender, pues el hecho de negar la existencia de Dios era algo increíblemente ridículo para mí al contemplar todas las maravillas de la creación. Cuando mis dudas crecieron, me dije a mí mismo que no podía detenerme solamente en el panorama limitado de los cristianos e inicié con la búsqueda de información en buenas fuentes. A partir de ahí, dejé de creer en que la Biblia es infalible, y es por esa misma razón que quiero compartir el día de hoy 5 razones por las cuales no puedo confiar en ella. He visto otros videos de ateos comentando algunos de los mismos puntos, pero yo lo quiero hacer desde un punto de vista menos burlón y menos filosófico, no mencionando argumentos tan gastados como el hecho de la maldad en el mundo, los plagios a otras religiones y las guerras ocasionadas en nombre de Dios. Ahora me sorprendo de lo inocente que era en aquel tiempo, pues realmente no conocía casi nada de la historia del mundo. En el panorama muy poco amplio que un creyente puede tener, uno suele tragarse todo lo que los sacerdotes, pastores o padres les inculcan. Ese punto puedo criticar de los ateos, pues muchas veces solemos engrandecernos sin pensar en que muchos de nosotros creíamos lo mismo en algún tiempo. No quiero ahondar mucho en este punto, puesto que creo que podemos encontrar mucha más información a través de la red, y comentar muchos de los errores que se encuentran en este tiempo sería muy tardado. Creo que basta con mencionar que en los registros egipcios nunca se habla de una ocupación por parte del pueblo israelita en su territorio, además de que para el tiempo estimado de la caída de Jericó por parte del ejército de Israel, esta no era más que un puñado de casas y que obviamente no estaba amurallada. Las murallas de Jericó no se construyeron sino mucho tiempo después. Desgraciadamente, la propaganda creacionista y bíblica habla de supuestos arqueólogos que han comprobado que las murallas de Jericó cayeron desde el interior de la ciudad, una expedición que encontró el arca de Noé, las tablas de los mandamientos en Marte descubiertas por la NASA y el más famoso mito de que falta un día en la historia del universo. Yo mismo no puedo creer cómo pude estar convencido de la veracidad de esos cuentos tan infantilmente y cómo es posible que los creyentes adultos los relaten como historias que confirman la existencia de Dios sin ponerlo en duda. Escuché de parte de mi padre algunas de esas historias y vi publicaciones cristianas como el periódico América Nueva que se publica desde Amistad de Puebla, donde se reportaba el hallazgo del arca de Noé en el monte Ararat. Simplemente lamentable. Sin lugar a dudas, el más controversial de los temas. Debo comentar que uno de los principales motivos para hacer este video fue una de las publicaciones que una amiga compartió en su Facebook personal, la cual trataba sobre una serie de publicaciones con el título La ciencia en la Biblia. Me llamó mucho la atención, no solo por mi postura sobre eso, sino para ver qué tanto podría la gente aceptar sin cuestionamiento las posiciones que muchos otros han tratado de hacer caber en la Biblia para reconocerlo como un libro científico en sus tiempos, comprobando de esta forma su naturaleza divina. Citan versículos como Salmos 139:16 como una prueba definitiva del conocimiento que se tenía sobre el ADN en la cultura judía. A Hebreos 11:3 lo hacen pasar como un texto en donde se habla de la existencia de las partículas atómicas. El más absurdo que encontré fue Lucas 17:34, en el cual se quiere enfatizar en que Jesús hacía alusión al movimiento de rotación del globo terrestre al momento de mencionar que unos estarían durmiendo y otros trabajando al momento de la segunda venida. Pero en esa parte jamás se hace distinción de que las dos acciones fueran en el mismo momento. Hasta yo como creyente entendía que eso quería decir que no sabríamos en qué momento Jesús habría de venir.
Este intento muestra su completa deshonestidad al ignorar por completo otra cantidad de versículos que muestran errores garrafales en materia de ciencia, los cuales incluso son aprovechados por religiones como el Islam para restar credibilidad al libro sagrado del cristianismo. Por mencionar ejemplos sencillos, Proverbios 6:6 declara que las hormigas no tienen jefes, sin tomar en cuenta las jerarquías que ellas mismas tienen en sus colonias. Levítico 11:20 menciona insectos de 4 patas. Apocalipsis 7:1 habla de los 4 extremos de la tierra, como si ésta fuera plana. Daniel 4:10 comenta que existen límites en el planeta. Predicadores como Armando Aldusi han llegado al extremo de comentar que una evidencia de la veracidad científica de la Biblia es que la simiente de Adán es la que transmite el pecado, y por eso María debía de ser virgen cuando Jesús fue concebido, lo cual es una muestra inequívoca de que Dios plasmó la existencia del ADN y las leyes de Mendel de la herencia en los evangelios. ¿Tengo que hacer comentarios al respecto? Yo la verdad espero que no. Algunos católicos reconocen humildemente que la Biblia no es un libro de ciencia debido a los innumerables problemas científicos que conllevaría el simple relato de la creación o el diluvio universal, tema que ya está de más comentarlo en este video y de los que posiblemente hablen otros sobre razones para no creer en ellos. Estos católicos hacen hincapié en que la Biblia está llena de alegorías. Entonces, ¿por qué motivo tendríamos que tomarla como una fuente de la verdadera ciencia? Hay una fuerte disparidad de opiniones al momento de hablar sobre el canon bíblico. Lo que hoy se toma como inamovible, en los tiempos de sus orígenes fue motivo de discusiones múltiples. ¿Cómo rayos determinar qué libros eran de parte de Dios y cuáles no? El primer canon conocido es el fragmento muratoriano, en los que se consideran 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles, las epístolas de Pablo y las 2 primeras epístolas de Juan, además de los Apocalipsis de Juan y el de Pedro. Un hecho bastante curioso. Después de un ir y venir, la Iglesia Católica declaró dogma su canon en el Concilio de Trento en el año 1545, el cual tuvo sesiones a lo largo de 18 años. No creo tener que profundizar sobre la oscura historia de la Iglesia Católica y cómo es que no existen originales de los escritos bíblicos, sino solo copias. La Biblia de los protestantes excluye los libros deuterocanónicos, pero lo demás es casi igual. Incluso es algo ridículo que, siendo que los protestantes pudieran hacer su propio canon libre de influencias de la gran ramera, decidieran objetar solo unos cuantos de estos y no incluir libros mencionados en la misma Biblia, como el gran ejemplo del libro de Enoc. Hay otros libros que incluso están perdidos, lo que no concuerda con el hecho de que toda la escritura está inspirada. De hecho, consideraríamos que si la Biblia es infalible, estos libros deberían estar incluidos en el canon actual, pero algunos son tan controversiales que a la Iglesia y sociedades bíblicas seguramente no les conviene incluirlos, si me permiten especular un poco. Otra de las cosas sin sentido que encuentro es la manera tan contundente que mencionan muchos cristianos sobre el hecho de que el canon bíblico está cerrado, tomando en cuenta Apocalipsis 22:19. Sin embargo, el autor hablaba específicamente de su propio libro y no de la Biblia, que ni siquiera existía en ese tiempo. Incluso sitios cristianos como Protestante Digital reconocen que el último libro en escribirse fue Tercera de Juan. Incluso Martín Lutero, máximo representante de los protestantes, dudaba de la inspiración divina del Apocalipsis. ¿Cuántas razones más necesitamos para reconocer que la Biblia es de autoría humana y no divina? Hay un motivo muy fuerte por el cual un libro no debe ser ni por asomo la principal fuente para transmitir un mensaje por parte de Dios: el idioma. Ninguna traducción puede ser 100% fiel al original, pues existen palabras que expresan intenciones que no se encuentran en otro lenguaje. La traducción es todo un arte, y hablando de las lenguas muertas es mucho más difícil transmitir un mensaje acorde a la intención de lo que se quería expresar en un principio. Los expertos en la Biblia concuerdan en que las copias encontradas contienen partes que no venían en los originales, a los cuales consideran como los únicos infalibles sin ninguna prueba a su favor. Pero bueno, en el mundo de la fe eso es algo muy común y muy usado como para ser criticado nuevamente.
Incluso los errores de traducción son usados frecuentemente como excusa para los múltiples errores bíblicos, algo muy conveniente para los creyentes. Pero como las escrituras mencionan que la palabra de Dios permanece para siempre, los cristianos confían ciegamente en esta promesa. Algo ridículo, pues caemos en el argumento circular de que la Biblia es la palabra de Dios porque la Biblia lo dice. Es muy triste ver que es un argumento que la mayoría de los creyentes utiliza en su día a día. Pero si argumentos contundentes no los hacen cambiar su posición al respecto, nada lo hará. Es aquí cuando de nuevo me hago una pregunta. Si las copias no pueden ser confiables ni siquiera al texto original, ¿qué sentido tiene confiar en las traducciones erróneas de copias erróneas? Un argumento objeto de debate en demasiadas ocasiones como para ser contadas. La moral bíblica no es ni de cerca un tratado sobre la moral absoluta, ni debe ser tratada como una verdad absoluta. ¡Por un demonio! He escuchado decenas de veces a pastores como Miguel Núñez hablando sobre los principios morales, ignorando por completo la cantidad de ocasiones en que esa moral ha sido modificada. Hoy no vemos moralmente correcto apedrear a una mujer hasta morir por adulterio. Ojo, que esta ley solo aplica para una mujer. Tampoco el hecho de que un hombre puede tomar a una prisionera como su mujer sin siquiera preguntar su posición al respecto. Ya no está bien visto que una mujer deba permanecer únicamente en su hogar, ni que se le prohíba hablar en público o que no tenga derecho a la educación, o que no pueda decidir si quiere casarse o no. Las hemos hecho partícipes de nuestras actividades cotidianas y son muchas las que destacan en la ciencia y tecnología. ¡Oh! Pero eso era en el Antiguo Testamento. Posiblemente solo aplique ahí, pero eso es evidencia suficiente de que los conceptos de moralidad no son absolutos. Sin darse cuenta, los cristianos admiten que la moral ha cambiado hasta en los relatos de su propio libro sagrado, algo totalmente irónico, pero incluso muchas de esas cosas que no consideramos morales ahora todavía siguen presentes en los tiempos del Nuevo Testamento. ¿Por qué siguen condenando algo como la homosexualidad? Porque no es natural. Ahí ando viendo a un montón de cristianos intentando dar argumentos no religiosos en contra del homosexualismo, pero todos basados en preceptos de la sociedad actual, la cual ciertamente está muy lejos de aceptarla como algo que se ve todos los días. Dicen que incluso va en contra de la evolución, cuando bien podría ser que exista un gen que está previniendo la sobrepoblación humana fomentando humanos con esta preferencia sexual. Otra vez hago uso de la especulación, pero en este caso es igual de válido para cualquier argumento que hace solo uso de la fe, y yo ni siquiera lo estoy tomando como un hecho. Es simplemente para dar una idea sobre la multitud de posibilidades que existen alrededor de un hecho aparentemente tan sencillo. Claro, existen asociaciones cristianas radicales que no aceptan ni que una mujer lleve un pantalón, pero son la minoría. Todo esto con base en leyes de la Edad de Bronce. Háganme el favor. Está más que claro que la moral no es en lo mínimo algo absoluto. Es más, en mi humilde opinión, creo que ha sido el producto de la supervivencia de nuestra especie. Las sociedades sin un código moral correcto simplemente fueron desapareciendo, al contrario de las que sí lo tenían. Y no, los judíos no fueron ni de lejos los primeros en tener un código moral. Sí, viene la típica pregunta: ¿y quién te dio la moral si no fue Dios? Tan sencillo como decir que es un comportamiento aprendido. Si algo funcionó, ese patrón fue repitiéndose hasta llegar a la sociedad actual. Es por eso que en la antigüedad hubo más guerras que ahora. Todo el código moral es producto de lo que hemos aprendido a lo largo de los años y no es producto de una implantación de un ser supremo, el que debió haber mostrado mucha más moral en su pueblo en los tiempos en los que se le podía escuchar, al contrario de lo que es en nuestra realidad. Para finalizar, no negaré que la Biblia contiene relatos bellos de amor y valor. No todo lo que esté escrito en ella debe ser rechazado, pues considero que contiene mucha sabiduría en libros como Proverbios y una filosofía del amor hermosa mencionada en las cartas de Pablo, aunque difiero un poco en ella. En cualquier libro de carácter religioso podemos encontrar cosas buenas, pero eso no significa que sean una verdad inamovible y producto de una inspiración sobrenatural brindada por el único Dios. Espero que este video haya podido mostrar un panorama general sobre mis razones para no confiar en el libro que llaman la Palabra de Dios. No profundicé demasiado para no hacer tedioso el video,
pero podría entrar más a fondo en los temas si resulta de interés. Pero eso será para otra ocasión en futuros videos. Muchas gracias por ver y espero que haya contribuido un poco a ampliar el panorama de este fascinante mundo. Si te gustó, dale un like. Si tienes algún comentario con respecto, en la caja de comentarios estaré gustoso de leerlos. Compártelo con aquellas personas a quienes crees que este tema podría resultar de su agrado. Nos vemos en otro video.